El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya en el último mes del año. Y bueno, yo le quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia del 88.5 de FM en Radio Universidad, y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales del Coposit, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también, ya lo sabe, estamos en TikTok. Y no olvide escuchar todas las emisiones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify. Vámonos con los titulares. titulares. Reubican biblioteca del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. El IPICIT celebra 22 años de vida. Estudian en el Cinvestav la chaya maya y sus propiedades. Alberto Sánchez Hernández, nuevo director del Cinvestav. Un solo arañazo en un sartén de teflón puede liberar miles de partículas de plástico. La británica OneWeb lanza desde Estados Unidos 40 satélites para su red de internet. Estudio cuántico de físicos chinos entra en la lista de avances del año. Áreas verdes urbanas en ciudades costeras. Los animales también tienen el cerebro asimétrico. Antioxidantes, protectores infalibles de la salud. Producción de entropía podría ser usada para detectar vida en otros planetas. El reto planetario y urgente de alimentar bien una ciudad. Una prueba detecta 14 tipos de cáncer en fases tempranas con un análisis de sangre. ¿Cuál es la relación entre el síndrome del túnel carpiano y las migrañas? Disminuye la aprobación acelerada de medicamentos en Estados Unidos. 3 micronutrientes que reducen el riesgo cardiovascular. 4 mujeres Nobel de Química en los últimos años. Es una tendencia positiva, considera Caroline Bertozzi. Un microscopio inspirado en el telescopio Webb ve moléculas en 6D. Sony dice que podría fabricar robots humanoides, pero que primero necesita encontrarles un uso. Ante el declive del cromosoma Y, un nuevo gen sexual evitaría el fin de nuestra especie. Noticias locales. Reubican biblioteca del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. La información es poder es un cliché utilizado para ponderar el valor de la información. Sin embargo, este omite el elemento que transforma la información en poder, la contextualización. La información sin contexto solo son datos irrelevantes. Por ejemplo, EMC al cuadrado o C8H9NO2 son solo letras y números sin ningún valor. No obstante, cobran total relevancia si estás interesado en entender la teoría de la relatividad o en tomar paracetamol para aliviar un dolor de cabeza. Las bibliotecas tienen como objetivo principal suplir las necesidades de información de sus usuarios. Dicho en la misma línea de pensamiento, su trabajo es dar contexto a la información con la que cuentan, para que cobre relevancia para sus usuarios. Con ese fin, es vital contar con espacios adecuados que le permitan a los usuarios acceder a información que las bibliotecas tienen a su disposición. Buscando lograr ese objetivo, a inicios del mes de hace un par de meses, se llevó a cabo la reubicación de la biblioteca del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Debido a su reubicación, la biblioteca del IPICIT ahora cuenta con mejores espacios, como una sala de cómputo destinada a la capacitación de usuarios, una sala de lectura informal en donde también se realizan actividades sociales y culturales, así como una mejorada y más atractiva sala de lectura. Estos cambios permiten al personal bibliotecario brindar nuevos y mejores servicios a los usuarios, ubicando a la biblioteca como el punto de encuentro en que los investigadores, alumnos y demás usuarios pueden compartir experiencias que coadyuven en el desarrollo de sus actividades de investigación. Las mejoras en la biblioteca del IPICIT no solo han sido una cuestión de espacios y servicios, sino que también han realizado grandes esfuerzos para contar con colecciones digitales de las editoriales más relevantes en las áreas de estudio del IPICIT, como lo son el Xavier, Springer Natural, Wiley, American Chemical Society, Institute of Electrical and Electronics Engineering,
Cambridge University Press, entre otras. El cambio de instalaciones y el desarrollo en las colecciones de recursos electrónicos sitúan a la biblioteca del IPICIT como una de las más completas en el centro del país. La comunicación científica, además de efectuarse a través de medios impresos y digitales, también se lleva a cabo de manera interpersonal. Es por ello que la biblioteca del IPICIT busca ser un espacio donde los miembros de su comunidad puedan concurrir e intercambiar conocimientos y experiencias que coadyuven no solo al quehacer académico, sino en su formación integral. El IPICIT celebra 22 años de vida. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica cumplió 22 años de exitosa trayectoria en el ámbito de la ciencia y la tecnología en el país y en el extranjero. De la misma forma, su posgrado está celebrando su 20º aniversario y para festejarlo se llevó a cabo una ceremonia de entrega de grados académicos y entrega de reconocimientos por años de servicio al personal del IPICIT, que con su dedicación y esfuerzo ha favorecido el crecimiento del instituto. Durante la ceremonia, realizada de manera híbrida, se contó con la participación en el presidium de la doctora Marielena Álvarez Bulla Roses, directora general del CONACYT, quien intervino de manera virtual, mientras que el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado, y los doctores Luis Antonio Salazar Olivo y Lina Raquel Riego Ruiz, director general y secretaria académica del IPICIT, respectivamente, participaron de manera presencial en la compañía de los doctores Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT, y José Armando Hernández Uberville, secretario académico del COLSAN, así como el maestro Francisco Javier Delgado Rojas, rector de la Universidad Politécnica. En su intervención en la ceremonia, la doctora Álvarez Bulla se dijo honrada de participar del aniversario del IPICIT, celebraciones de un merecido reconocimiento a la trayectoria científica y académica multidisciplinaria que en el IPICIT ha forjado con esfuerzo y dedicación. Una comunidad realmente sobresaliente, señaló la directora general del CONACYT. La funcionaria federal señaló que a unos días de cumplir y celebrar 4 años de transformación en México, la ciencia pública de este país merece una especial mención por la trascendencia histórica que se fue construyendo desde los centros públicos de investigación, coordinados desde el CONACYT. En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología creemos y queremos seguir robusteciendo las alianzas que mantenemos con cada uno de los 26 centros públicos que avanzan decididamente en la atención de los desafíos de este país que este país enfrenta, mediante una agenda nacional transformadora que se guía del principio al derecho humano y establecido en la Constitución mexicana para que todas las personas gocen de los beneficios generados por el desarrollo de México. Noticias nacionales. Estudian en el CINVESTAB la chaya maya y sus propiedades. La chaya es una de las 500 especies de quelites silvestres empleados en la gastronomía típica nacional. Desde la época prehispánica, esta planta endémica de la península de Yucatán ha sido empleada en diversos platillos de la región, desde tamales hasta bebidas refrescantes. Sin embargo, no solo es reconocida por su sabor, sino por el alto contenido de nutrientes, como hierro, calcio, potasio, vitaminas A y C. Debido a su importancia cultural y alimenticia, un grupo de investigación del CINVESTAB Mérida, encabezado por Miguel Ángel Munguía Rosas, estudia la relación genética entre la chaya domesticada y la silvestre, enfocándose en las interacciones bióticas y los compromisos ecológicos que enfrentan los organismos durante diversas etapas de su ciclo de su vida, señala en un comunicado de la institución. En su forma silvestre, la chaya posee defensas químicas como el ácido cianhídrico y físicas, sus pelos urticantes que producen lesiones importantes durante su recolección, por lo que para seleccionar las características deseables fue necesaria la domesticación de esta planta y como resultado, la chaya cultivada actualmente tiene pocas toxinas y es escasamente urticante. Sin embargo, las variedades silvestres y cultivadas de chaya en la península de Yucatán coexisten, pudiéndose encontrar a menos de 1 metro de distancia. Esta coexistencia hace altamente probable que haya flujo genético entre variedades, lo que representa un desafío mayor para sus domesticadores, porque si existe intercambio genético vía flujo de polen, el efecto de la selección tendría que ser debilitado. Es decir, mientras la selección artificial empuja hacia la divergencia, el flujo genético empuja hacia la homogeneidad. La divergencia en coexistencia podría lograrse si aparecen barreras que limitan el flujo genético, lo cual se considera altamente improbable, ya que la fijación de estas mismas barreras requiere de cierto grado de aislamiento reproductivo. La domesticación de plantas en su centro de cultivo es un proceso que encierra incógnitas similares a la especiación simpátrica, es decir, la separación de especies que provienen de un ancestro cuando coexisten. Dada la imposibilidad de diferenciar un proceso de especiación
alopátrica de la especialización simpátrica, la existencia de esta última se ha puesto en duda. Por lo tanto, los cultivos domesticados en coexistencia con sus parientes silvestres ofrecen un excelente modelo para entender el proceso de aislamiento reproductivo entre especies hermanas y así contribuir a resolver el enigma de la especiación simpátrica. Alberto Sánchez Hernández, nuevo director del Cinvestav. La Secretaría de Educación Pública designó al Dr. Alberto Sánchez Hernández como nuevo director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Cinvestav para el periodo que comprende de 2022 a 2026, informó la institución en un comunicado. Alberto Sánchez Hernández, nacido en Jilotepec, Puebla, es doctor en ciencias por el Departamento de Física del Cinvestav. Dedica su estudio a las interacciones protón-protón, con especial énfasis en mediciones de alta precisión en el sector de quark B del modelo estándar, incluyendo la comprensión de los mecanismos que rigen la formación de hadrones y, en especial, la formación de estados de quarkurium. El físico formó una terna presentada por la Comisión de Actualización de Cinvestav y que fue votada por la comunidad de investigadores de la institución en el siguiente orden: Máximo López con 229 puntos, Aldo Orozco con 164 puntos y Alberto Sánchez con 57 votos. Jean-Philippe Viel no entró en la terna tras obtener solo 34 votos. A diferencia de votaciones anteriores, la SEP no ratificó al miembro de la terna con mayor votación. En entrevista anterior con Crónica, en el marco de la votación, el físico expresó que la principal acción durante su gestión al frente del Cinvestav sería buscar reducir la diferencia de género que actualmente está presente en el centro. Explicó, buscaremos implementar acciones afirmativas tales como priorizar que los puestos de mando sean ocupados principalmente por mujeres, aunado a la aprobación solo de propuestas de nuevas contrataciones realizadas por los colegios de profesores que incluyan a mujeres jóvenes. Lo anterior, añadió, no solo permitirá reducir la desigualdad de género, sino también a reducir el promedio de edad de nuestra planta académica. Las diferencias de género observadas en instituciones como el Cinvestav es algo que debe de empezar a corregirse ya. No podemos esperar más a discutirlo, debemos actuar. Actualmente, Sánchez Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, forma parte de la colaboración del experimento Compact Muon Solenoid CMS del Gran Colisionador de Hadrones, donde se incorporó en 2005, siendo responsable del desarrollo de la herramienta FECTX, que se utilizó para transferir datos entre las instituciones participantes durante Run 1 y Run 2. Un solo arañazo en un sartén de teflón puede liberar miles de partículas de microplástico. Quienes hayan tenido en su cocina un sartén antiadherente seguramente habrán notado alguna vez cómo se desgastan con el paso del tiempo. Nada nuevo, tampoco para la ciencia, la cual en el pasado ya ha relacionado estos utensilios de cocina antiadherentes con los llamados químicos perpetuos u eternos, porque se desintegran de forma extremadamente lenta, aunque hasta el día de hoy no se sabía con exactitud que tanta cantidad de partículas de plástico relacionadas con la PFAS podría filtrarse por una sola grieta en un sartén. Para resolver esta duda, científicos de las universidades de Newcastle y Flinders, un nuevo estudio publicado en Science of the Total Environment, escanearon las superficies de diferentes ollas antiadherentes para generar datos y así saber más exactamente qué sucede cuando usamos este tipo común de utensilios de cocina. Según la investigación, una sola grieta en la superficie de un sartén recubierta de teflón puede liberar unas 9100 partículas de plástico, y a microescala sus imágenes Raman y un modelo algorítmico han identificado la liberación de 2.3 millones de microplásticos y nanoplásticos por la rotura del revestimiento. El teflón, material de revestimiento antiadherente, suele pertenecer a la familia de los PFAS, siglas en inglés de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, explica el Dr. Cheng Fang, investigador de la Universidad de Newcastle, en un comunicado de prensa. Dado que los PFAS son motivo de gran preocupación, estas micropartículas de teflón en nuestros alimentos podrían ser un problema para la salud, por lo que es necesario investigarlas, ya que no sabemos mucho sobre estos contaminantes emergentes. Hace tiempo se sabe que los PFAS, que están omnipresentes en nuestros suministros de agua, nuestras colecciones de maquillaje y, lo que es más preocupante, en lugares como nuestros hígados y cordones umbilicales, tienen propiedades cancerígenas, así como toda una serie de problemas de salud. Los utensilios de cocina recubiertos de teflón se fabrican con una sustancia química llamada PFOA, ácido perfluorooctanoico, hasta 2013.
cuando un estudio histórico descubrió una mayor incidencia de cánceres de riñón y testículos en personas con altos niveles de exposición. Hoy en día el teflón se fabrica con PFAS de nueva generación, algunos de los cuales se han relacionado con riesgos similares para la salud. El profesor Yuan-Hun Tang, investigador de la Universidad de Flinders, afirma que el estudio pone en relieve la necesidad de reconocer mejor la amenaza que suponen los restos de plástico de teflón al cocinar a diario. El estudio desarrolló un enfoque de espectro molecular para visualizar e identificar directamente los microplásticos y nanoplásticos de teflón, más difíciles de controlar que otros plásticos. El presente estudio es el último de una serie de descubrimientos que revelan hasta qué punto los PFAS amenazan la salud humana y medioambiental, un problema sobre el que cada vez está más claro. Seguimos sin saber casi nada. Una razón de más para ser precavidos en la cocina, según los investigadores. Nos advierte que debemos tener cuidado al seleccionar y utilizar los utensilios de cocina para evitar la contaminación de alimentos, afirma el profesor Tang. Se recomienda más investigación para abordar la evaluación de riesgos de los microplásticos y nanoplásticos de teflón, dado que el teflón es un miembro de la familia de los PFAS, concluyó. Noticias internacionales. La británica OneWeb lanza desde Estados Unidos 40 satélites para su red de Internet. OneWeb, la empresa británica de comunicaciones por satélite de órbita terrestre baja, LEO, lanzó el jueves pasado desde Florida, Estados Unidos, 40 satélites adicionales a su constelación de más de 600 que ya tienen el espacio para proveer comunicación de banda ancha, inaugurando así un acuerdo con SpaceX para utilizar sus cohetes propulsores. El despegue se realizó según lo previsto a las 17:28 horas del este estadounidense desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. Hemos logrado el despegue. Nuestros 40 satélites han dejado tierra en Florida. Gracias a nuestros compañeros de SpaceX por un despegue exitoso, se congratuló OneWeb en Twitter. El primer lanzamiento de satélites OneWeb con SpaceX se apoyó con el potente cohete reutilizable Falcon 9, cuya primera etapa se separó del resto a los pocos minutos del despegue y regresó a la zona de aterrizaje de la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. OneWeb, una compañía que, según su web, existe para eliminar las barreras a la conectividad que están enfrentando las economías y las comunidades, calificó el despegue de hace unos días como una misión histórica, al utilizar por primera vez los propulsores de la empresa privada del magnate Elon Musk. Esta misión histórica marca además el primer lanzamiento de la compañía desde Florida, donde sus satélites también son fabricados por OneWeb Satélites, una empresa conjunta entre OneWeb y Airbus. Anteriormente, sus satélites se pusieron en órbita con 13 cohetes rusos Soyuz adquiridos a través de Arianespace, el proveedor francés de servicio de lanzamiento, así como de un vuelo de un cohete indio GLSV MK3, indicada la web especializada en splitflynow.com. Por tanto, marca el nuevo número de 15 satélites que permitieron cubrir toda la red de satélites que está lanzando OneWeb. Estudio cuántico de físicos chinos entra en la lista de avances del año. La creación de las primeras moléculas poliatómicas ultrafrías a cargo de un equipo de científicos de Anhui, de China, ha sido considerada como uno de los 10 principales avances del año en todos los campos de la física por la revista científica Physics World. Los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, liderados por el físico Zhao Bo, publicaron a principios de año evidencias sólidas de la formación de moléculas ultrafrías de 3 átomos, informó hoy el diario hongkonés South China Morning Post. En su estudio más reciente, corroborado el pasado viernes con un nuevo artículo de la revista Science, los investigadores de dicha universidad produjeron alrededor de 4.000 moléculas de gas, cada una con un átomo de sodio 23 y 2 átomos de potasio 40, a 100 nanokelvins, menos de una millonésima de grado por encima del cero absoluto. Este descubrimiento, que supone un avance significativo en el conocimiento de la materia y un trabajo importante para el progreso científico y el desarrollo de aplicaciones del mundo real, los dos criterios más valorados a la hora de elaborar la lista por parte de Physics World, proporciona una vía ideal para estudiar las reacciones químicas a escala cuántica. Usando técnicas diferentes y complementarias, los equipos de la UTES y Harvard, cuyos investigadores también entraron en la lista, obtuvieron similares resultados para realizar los estudios de manera independiente y sin relación.
Physics World es la revista para los miembros del Instituto de Física, una de las sociedades de física más grandes del mundo, con sede en Londres. En medio, considerada que este logro allana el camino para nuevas investigaciones tanto en física como en química, con estudios de reacciones químicas ultrafrías, formas novedosas de simulación cuántica y pruebas de ciencia fundamental, todo más cerca de realizarse gracias a estas plataformas moleculares de múltiples átomos. En las últimas 2 décadas, los investigadores están usando 2 átomos para hacer moléculas ultrafrías. Nuestro trabajo elevó a ese número a 3, un primer paso hacia el ensamblaje de moléculas poliatómicas ultrafrías, afirmó Zhao Bo en declaraciones recogidas por South China Morning Post. Áreas verdes urbanas en ciudades costeras. Las áreas verdes son un elemento estratégico para la sostenibilidad de las ciudades y desde hace mucho se reconoce que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes al proporcionar múltiples beneficios. Por ejemplo, la sombra de los árboles incrementa la humedad en el aire ayudando a regular la temperatura de los alrededores. Por su parte, además de producir oxígeno, las hojas atrapan partículas de contaminación como polvo y hollín, funcionando como filtros que mejoran la calidad del aire. También las áreas verdes amortiguan el ruido y funcionan como sitios de recreación. A pesar de estos beneficios que obtenemos de las áreas verdes urbanas, a veces olvidamos protegerlas y son transformadas en planchas de concreto o son eliminadas para ampliar vialidades. Los efectos de la transformación en nuestro bienestar son muy notorios en ciudades con crecimiento rápido y desordenado, como en las ciudades costeras que tienen un crecimiento más acelerado que las ciudades ubicadas tierra adentro. El crecimiento acelerado de las ciudades costeras se debe a que la mayoría de las personas nos encanta la costa, pero también a que su ubicación es estratégica para actividades de gran relevancia económica, por ejemplo, el turismo de sol y arena o el transporte marítimo, que hasta la actualidad es el eje del comercio mundial. Si bien las actividades costero-marinas son vitales para las economías de países como México, el crecimiento desordenado de las ciudades compromete la salud de sus habitantes porque incrementa la temperatura. El incremento de temperatura en las ciudades se debe a diversas causas, como al calor generado por los automóviles y aires acondicionados, y a la dificultad para la liberación del calor acumulado en áreas grises. Los efectos de este incremento de temperatura en la salud humana son muy diversos e incluyen cuadros de deshidratación, golpes de calor, problemas cardiovasculares, entre otros. Si consideramos que estos efectos se están agravando con el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas remanentes en los alrededores de las ciudades, nos damos cuenta de que es urgente diseñar medidas que permitan recuperar áreas verdes urbanas costeras. De esta manera podríamos incrementar los beneficios para los habitantes humanos de estas ciudades y para las otras especies animales que viven en estas áreas o las utilizan como puentes para llegar a zonas mejor conservadas. Uno de los retos antes de lanzarnos a recuperar áreas verdes es que nunca hay recursos suficientes. En consecuencia, necesitamos elegir sitios prioritarios considerando la necesidad de la intervención y los beneficios que podríamos obtener para los seres humanos y la biodiversidad. Además, en este tipo de decisiones debemos considerar que un área verde urbana puede tener muchas formas, incluyendo camellones, parques y azoteas verdes, etc. Y no todas las opciones se pueden implementar en todos los lugares. Los animales también tienen el cerebro asimétrico. Tanto en una pequeña flor como en el sistema solar, la belleza de la geometría gobierna en la naturaleza. Isaac Newton pensaba que esto era evidencia de la existencia de Dios y remarcaba la perfección, la simétrica del cuerpo humano. Sin embargo, para los seres vivos, tener simetría es tan importante como ser capaz de romperla. El 15 de junio de 1865, Pierre-Paul Broca presentó ante la Sociedad de Antropología de París el trabajo que había llevado a cabo durante los últimos 5 años. En su profesión de médico, había analizado los cerebros de varios pacientes que cuando estaban vivos mostraban déficit en el habla. Descubrió que la mayoría de ellos tenían dañada un área en el lóbulo frontal izquierdo y concluyó su ponencia con la famosa frase: hablamos con el hemisferio izquierdo. De un plumazo derribó el dogma científico de que todos los órganos sanos eran simétricos y marcó el inicio de las investigaciones científicas como lateralidad cerebral. Irónicamente, el carácter especial o divino de nuestra simetría se invirtió y las diferencias del hemisferio izquierdo frente al derecho pasaron a ser una bandera de nuestro estatus superior como especie. El propio Broca argumentó que la simetría era fruto de la educación en la civilización, consecuencia de haber superado la existencia animal, e incluso algunos científicos no tardaron en afirmar que el cerebro de los hombres era más asimétrico que el de las mujeres.
Descartes había propuesto a la glándula pineal del cerebro como sede del alma, pero a finales del siglo XIX parecía que nuestro hemisferio izquierdo el que nos hacía humanos. Estas ideas eran más que un reflejo de los prejuicios de la época que las pruebas neurológicas, al ser el lenguaje una característica exclusivamente humana. Era fácil asumir que el resto de los animales tenían el cerebro simétrico. Así dominaban las hipótesis que consideraban la lateralidad cerebral como el resultado de la mutación de un único gen que produjo en el linaje del Homo sapiens. Tuvo que pasar más de un siglo desde el descubrimiento de Broca para que la ciencia se diese cuenta de que la asimetría del cerebro es una característica generalizada en el reino animal. En 1979, la neurocientífica Leslie Rogers publicó el primer artículo que aportaba evidencias definitivas de que otros animales también tenían lateralidad cerebral. En concreto, la gallina durante los 3 últimos días de incubación en el huevo, los pollos adoptaban una postura en la que tienen un ojo tapado por el cuerpo y otro expuesto a la luz, que se filtra a través de la cáscara. Como la información de cada ojo se procesa en un hemisferio diferente, este desarrollo les provoca simetrías en el cerebro. Por ejemplo, las gallinas utilizan el ojo derecho para buscar comida y el izquierdo para detectar a los depredadores, pero cuando los huevos son sometidos a una oscuridad total, los hemisferios cerebrales no se especializan y los pollos carecen de esta capacidad. Actualmente sabemos que incluso un pequeño gusano nematodo con tan solo 302 neuronas tiene asimetrías funcionales en su sistema nervioso. Una neurona situada en el lado izquierdo del cuerpo provoca que su activación, que el gusano, se mueva hacia adelante, mientras que otra neurona situada de forma simétrica en el lado contrario desencadena un cambio de dirección. También otros invertebrados, especialmente la abeja y la mosca de vinagre, han sido bastante estudiados por su lateralización cerebral. Rogers descubrió en 2013 que las abejas de la miel utilizan la antena derecha para reconocer a los miembros del grupo, pero no son capaces de hacerlo con la izquierda. Los animales no tienen cerebros tan desarrollados como el nuestro porque no les sería rentable desde un punto de vista energético, pero ¿por qué no iban a especializar sus hemisferios? La ubicuidad de la laterización en los animales sugiere que independientemente del tamaño del cerebro, repartir funciones entre ambos lados del cerebro aporta importantes ventajas adaptativas. Entre otras cosas, permite disponer de un mayor espacio cognitivo para llevar a cabo más tipos de procesamientos o poder simultanear tareas como en el caso de los pollos y la comida y los depredadores. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. Antioxidantes, protectores infalibles de la salud. En la actualidad vemos por todos lados los famosos antioxidantes, sus innumerables beneficios y la necesidad de incluirlos en nuestra dieta. Sin embargo, ¿son realmente útiles para nuestra salud o son únicamente un producto de moda pasajera? Si bien su nombre se ha popularizado y su uso se ha vuelto casi obligatorio, es necesario comenzar por entender qué son los antioxidantes, cómo actúan y para qué pueden ser útiles. Para comenzar, debemos saber que los antioxidantes son compuestos químicos que donan electrones, es decir, partículas con carga eléctrica negativa. Gracias a ellos son capaces de retar la oxidación de moléculas esenciales para nuestras células. Si bien el proceso de oxidación es normal durante el funcionamiento del organismo, en este proceso se producen radicales libres, que son los malos de la película. El exceso de radicales libres en la célula genera el llamado estrés oxidativo, el cual altera el adecuado funcionamiento celular e induce daño a corto y largo plazo porque se ha descrito como una posible causa de origen de enfermedades crónico-degenerativas. Son múltiples los mecanismos mediante los cuales el estrés oxidativo provoca un mal funcionamiento en las células. Sin embargo, sus efectos negativos pueden verse reflejados al interferir con el funcionamiento adecuado de las mitocondrias, la producción de interleucinas, así como generar daño en las células e incluso introducir apoptosis. Una manera sencilla de reducir los niveles de estrés oxidativo es aumentar los antioxidantes en nuestro organismo. Es importante tener en mente que el cuerpo produce antioxidantes dentro del cuerpo, pero en ocasiones no son suficientes para contrarrestar el estrés oxidativo. Por ello es recomendable consumir plantas, frutas, pescados y semillas que tengan un alto contenido de antioxidantes, como los carotenoides, sustancias que dan la coloración amarilla rojiza a flores y frutos. Los compuestos fenólicos dan el color oscuro al café, té y chocolate y generan la sensación de energía al consumirlos. Y las vitaminas, que desde niños nos dicen son buenas. Otra alternativa para obtener los antioxidantes es el consumir
complementos alimenticios en los cuales uno o más antioxidantes están concentrados en cantidades adecuadas para nuestro cuerpo. Directamente en cuestiones de la salud se ha reportado que los antioxidantes poseen efectos terapéuticos en el tratamiento de diversos padecimientos relacionados con los radicales libres y el estrés oxidativo. Ejemplo de sus efectos terapéuticos son los reportados en diversos artículos científicos en los cuales la suplementación de antioxidantes a pacientes enfermos han mejorado procesos de inflamación, mostrando una reducción en la progresión de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, controlando la expansión e invasión del cáncer, promoviendo una mejora en el metabolismo de las grasas e incluso disminuyendo la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Producción de entropía podría ser usada para detectar vida en otros planetas. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley añade que toda transformación de energía, una proporción de esta sale de un sistema hacia el ambiente en forma de calor. Todos los sistemas, incluidos los vivos, están sujetos a estas leyes. De acuerdo con la termodinámica, existen dos tipos de estructuras en la naturaleza, las estructuras de equilibrio y las estructuras disipativas. Las primeras surgen como resultado de que la naturaleza minimiza su potencial para un sistema aislado o cuasi aislado, identificados así porque no intercambian materia o energía con el entorno. Un ejemplo de lo anterior es la forma esférica de la Tierra o las estructuras de las proteínas. Por otro lado, las estructuras disipativas surgen cuando el resultado de la aplicación de un potencial termodinámico generalizado sobre un sistema y hay una concentración de material o un potencial eléctrico o fotónico. Los huracanes, el ciclo del agua, los ecosistemas, la vida misma o las sociedades humanas son estructuras disipativas que además dependen del intercambio de materia y energía con el entorno y que fomentan la disipación de los potenciales termodinámicos. Los fenómenos de equilibrio o disipación de un sistema termodinámico descritos anteriormente es lo que en física se conoce como entropía. Los seres vivos tienen la capacidad de transformar la energía que recibe el entorno para llevar a cabo su metabolismo y vivir. Es así que un ejemplo importante de la estructuración disipativa se da cuando las plantas u otros organismos fotosintéticos se autoorganizan bajo el espectro solar incidente y forman pigmentos orgánicos que tienen la capacidad de absorber parte del espectro solar y convertirlo en calor. La disipación de la luz en forma de calor por parte de dichos pigmentos orgánicos es por mucho el mayor productor de entropía en la Tierra. En un trabajo publicado a inicios de 2022 por investigadores de la UNAM, uno de ellos, el doctor Caro Michaelian, del Departamento de Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación en el Instituto de Física de la UNAM, se comparó con la entropía producida por diferentes materiales orgánicos e inorgánicos al ser expuestos a la luz solar. Aplicando una derivación de la fórmula de Planck para la entropía de un haz de fotones arbitrarios y desde el marco de la teoría de la termodinámica clásica irreversible de la escuela de Ilya Prigogine, sus resultados mostraron que los materiales orgánicos son los mayores productores de entropía. Así pues, las hojas de las plantas y el fitoplancton producen mayor entropía en comparación con el agua y el suelo de arena y roca, todos desprovistos de vida. Los bosques clímax, aquellos que han llegado a su máxima composición vegetal, mostraron la mayor producción de entropía debido a la evolución de máxima absorbancia y emisividad en comparación con el material sin vida. Con base en esos resultados, los investigadores sugieren que la naturaleza evoluciona hacia un estado de mayor producción global de entropía y no hacia la optimización de la supervivencia, es decir, no hace más óptima a la fotosíntesis o a la reproducción, como sugiere la teoría evolutiva desde la perspectiva darwiniana. El reto planetario y urgente de alimentar bien una ciudad. Martes por la tarde en Canieles, Barcelona, Joan baja a hacer la compra del día y seguirá en la carnicería y la frutería. Compra la suficiente comida para cocinar las próximas horas y preparar 5 platos diferentes para su familia de 4. La caja de fresas de 2 kilos estaba muy barata, 5 euros. La idea es tener platos hechos para la semana y tener fruta ensalada. En total se gasta 73 euros. Annie vive en Frederiksberg. Esa tarde viene de visita con los amigos de Madrid, dan un paseo por el parque y bajan a la nueva pizzería. Y bueno, pues los trabajadores de la pizzería son italianos y ucranianos. Ya ella estudia en el City University of Nueva York y vive en Queens. Han quedado 5 compañeros del máster para comer y trabajar en un proyecto de asignatura.
Este podría ser un día cualquiera en las 3 ciudades del mundo. La alimentación se entiende hoy en día como un sistema muy complejo en que la investigación va aportando conocimientos. Grupos de expertos reunidos por la FAO definieron los sistemas alimentarios como todos los elementos, medio ambiente, población, procesos, infraestructura e instituciones y actividades relacionadas con la producción, procesado y empaquetado, distribución, preparación y consumo, incluyendo los impactos en salud, ambiental y socioeconómicos de estos sistemas. Los sistemas alimentarios suponen hoy en día más del 40% de la producción de gases de efecto invernadero en el planeta y al mismo tiempo dan trabajo a millones de personas. Estos hechos nos obligan a repensar nuestros actuales sistemas de alimentación y por tanto nuestras dietas. Los sistemas alimentarios no solo deben dar respuesta a la salud de nuestras poblaciones, sino además dar una respuesta a la sostenibilidad del planeta y al empleo digno. En el área de epidemiología nutricional llevamos más de medio siglo estudiando cómo la calidad de la dieta se relaciona con diferentes enfermedades. Las enfermedades más importantes relacionadas con la dieta, porque las sufrimos una enorme parte de la población en todo el mundo, son las cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Por otro lado, el estudio de los efectos ambientales de los sistemas alimentarios es relativamente reciente. Ahora sabemos que el sistema alimentario es responsable del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Los sistemas alimentarios utilizan 70% del agua dulce, a la vez que contaminan el agua. El 40% de la tierra habitable del planeta se utiliza para cultivar alimentos o alimentar animales para el consumo humano. Más del 70% de la deforestación mundial está relacionada con el sistema alimentario. Un estudio internacional publicado en Nature en 2018 analizó diferentes opciones para reducir los efectos ambientales, incluyendo cambios en la dieta hacia patrones más saludables, basados en alimentos de origen vegetal y reduciendo drásticamente el desperdicio alimentario. El estudio concluyó que la combinación sinérgica de las diferentes opciones es la única manera de mitigar los efectos ambientales de los sistemas alimentarios. Finalmente, es clave reconocer el trabajo digno como una parte fundamental del desarrollo humano, como lo hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 8. Los sistemas alimentarios emplean en sus diferentes tareas cientos de millones de personas en todo el planeta. Todas las personas que trabajan en los diferentes pasos del sistema alimentario merecen un trabajo que les permita tener una vida digna, ellas y sus familias. Una prueba detecta 14 tipos de cáncer en fases tempranas con un análisis de sangre. Uno de los principales retos en la lucha contra el cáncer es la detección temprana. Cuando un tumor está localizado en un órgano, las probabilidades de sobrevivir a largo plazo se multiplican. Sin embargo, la necesidad de realizar pruebas invasivas para detectar muchos tipos de cáncer, su precio y el riesgo de generar falsos positivos hace que aún haya un gran espacio para la mejora. Una de las alternativas que se están desarrollando en los últimos años son las biopsias líquidas, un tipo de análisis de sangre que permiten detectar ADN liberado al torrente sanguíneo por tumores aún invisibles. Sin embargo, estas pruebas solo logran una sensibilidad de alrededor del 10% en la fase más temprana del cáncer, cuando no ha salido del órgano de origen, y hay tumores como los cerebrales que escapan a estas pruebas. Además, algunos tipos de cáncer no liberan niveles de ADN detectables. Un estudio reciente estima que unos 12 tipos de tumores producen una señal adecuada, pero dejan 30 de los más frecuentes que produce el 50% de los casos y un tercio de las muertes por cáncer en el mundo, fuera del alcance de estas pruebas. Por último, hay dudas sobre el pronóstico real de los tumores detectados por las biopsias líquidas actuales, dejando la posibilidad de que estas pruebas produzcan diagnósticos innecesarios que sean más perjudiciales que beneficiosos. Para combatir esta última debilidad, una de las medidas empleadas ha sido la combinación de pruebas. Hoy, la revista PNAS publica los resultados de un estudio en el que se prueba el potencial de un nuevo tipo de biomarcadores que podrían mejorar las posibilidades de que en un futuro cercano se pueden detectar en una fase temprana varios tipos de cáncer, no solo un análisis de sangre o de orina. En una prueba de concepto se utilizaron muestras de orina y plasma sanguíneo de 1.260 voluntarios y en ellas se analizaron los niveles de glucoaminoglucanos, unas moléculas que pueden relacionarse con la presencia de 14 tipos de cáncer. Según explican los autores, este método logró elevar la sensibilidad a los tumores a su primera fase del anterior 10% hasta el 62%. Además, permitió predecir la localización de los tumores con una precisión del 89%. Otro de los factores que se destacan en el artículo del nuevo método es que costaría alrededor de $50 por prueba, entre 5 y 10 veces menos que los que buscan ADN del tumor circulando en la sangre, como hacen las biopsias líquidas.
Francesco Gatto, investigador del Instituto Karolinska en Suecia y autor principal del estudio, explica que aún quedan pasos para que este tipo de pruebas llegue a la práctica médica habitual. El próximo paso es confirmar en una muestra de más de 10.000 participantes para ver el entorno en el que tendría más sentido utilizarlo, y antes de ser aprobado por la detección de muchos tipos de cáncer sería necesario estudios mayores con 100.000 participantes, apunta Gatto. El investigador cree que este tipo de test tendría más sentido en personas con un riesgo elevado de cáncer, alguien que tiene más de 55 años y con una historia familiar de cáncer. Por último, el investigador cree que estos análisis podrían combinarse con los que buscan ADN. La misma muestra de sangre podría utilizarse para testar glucoaminoglucanos y marcadores genómicos. La capacidad combinada podría ser suficiente para convertirse en un sistema único de cribado, concluye. ¿Cuál es la relación entre el síndrome del túnel carpiano y las migrañas? Los pacientes operados del síndrome del túnel carpiano de otros síndromes de comprensión nerviosa de las extremidades superiores tienen más probabilidades de que les diagnostiquen migraña, según un estudio publicado en la revista científica Plastic and Reconstructive Surgery. Estos hallazgos, realizados por investigadores del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, se suman a las pruebas anteriores de una posible predisposición compartida entre la migraña y los síndromes de comprensión nerviosa de las extremidades superiores. Los investigadores analizaron los datos de casi 9.600 pacientes que se sometieron a una cirugía de descompresión nerviosa de la extremidad superior, brazo, muñeca y mano, entre 2009 y 2019, extraídos de una gran base de datos hospitalaria. El procedimiento más común fue la descompresión del nervio mediano, 71% de los pacientes, que suele realizarse en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Los pacientes fueron examinados para un diagnóstico de migraña que era más probable en los pacientes sometidos a dos tipos de procedimientos de descompresión nerviosa de las extremidades superiores: la descompresión del nervio mediano y las descompresiones nerviosas múltiples. En general, el 7% de los pacientes con descompresión del nervio mediano y el 8.8% de los que se sometieron a descompresiones nerviosas múltiples fueron diagnosticados con migraña. Tras ajustar por otros factores de riesgo, las probabilidades de diagnóstico de migraña fueron un 30% más altas para los pacientes sometidos a descompresión del nervio mediano y un 70% más altas para los sometidos a descompresión del nervio múltiple. En los últimos años, los cirujanos plásticos han desarrollado técnicas de cirugía de la migraña para aliviar los puntos de compresión nerviosa asociados a los ataques de migraña. Según los investigadores, los pacientes que sufren de compresión nerviosa en las extremidades, como el síndrome del túnel carpiano, y tienen un diagnóstico de migraña, deberían considerar la compresión nerviosa como una posible opción de tratamiento. Aunque no está claro cuántos pacientes diagnosticados de migraña tienen también síndromes de compresión nerviosa, es probable que exista un solapamiento biológico y genético entre el síndrome del túnel carpiano y las migrañas, concluyen los autores. Por ello, piden que se realicen más estudios sobre los mecanismos compartidos que podrían explicar la relación entre los dos tipos diferentes de síndrome de pinzamiento nervioso. Mientras tanto, los investigadores recuerdan que es importante que los cirujanos de la mano y de los nervios periféricos reconozcan la migraña como una comorbilidad en los pacientes con síndromes de pinzamiento nervioso y ofrezcan un examen exhaustivo de ambos trastornos. Disminuye la aprobación acelerada de medicamentos en Estados Unidos. La aprobación expedita de medicamentos en Estados Unidos disminuyó este año, ya que la controvertida vía acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos para hacerlo quedó bajo un escrutinio renovado del Congreso, comisiones gubernamentales de vigilancia y algunos de los propios directivos de la agencia. Cuando falta menos de un mes para que termine el año, el Centro de Medicamentos de la FDA, siglas en inglés de la agencia, ha concedido 10 aprobaciones aceleradas, menos que el total de cada uno de los últimos 5 años, cuando el uso del programa alcanzó sus niveles más elevados. El programa permite que algunos medicamentos salgan a la venta en Estados Unidos basándose en prometedores resultados en las fases iniciales de prueba, antes de que se demuestre que realmente benefician a los pacientes. Desde hace tiempo, algunos académicos se han quejado de que esta práctica ha resultado en un excesivo de medicamentos costosos y cuyos resultados no han sido demostrados, sobre todo para el cáncer. Pero el año pasado, la aprobación acelerada de un fármaco contra el mal de Alzheimer, que había generado mucho debate, provocó una nueva ronda de críticas, así como investigaciones de inspectores federales y el Congreso a la toma de las decisiones de la FDA.
La audiencia reciente de la FDA, en la que se pretendía revocar la aprobación de un medicamento para los nacimientos prematuros, cuya eficacia no había sido demostrada, puso de relieve las deficiencias del programa. La FDA lleva 2 años intentando retirar del mercado ese fármaco, de nombre Makena, porque un estudio de seguimiento mostró que no beneficiaba ni a los infantes ni a las madres. El fabricante se ha negado a cooperar. En medio de la controversia más reciente, directivos de la FDA han dado pasos sin precedentes al sugerir que se adopte una postura más firme en torno a la aprobación acelerada, obligar a los laboratorios a retirar una lista creciente de usos cuya efectividad no ha sido demostrada por ciertos de fármacos y pidiéndole al Congreso nuevos poderes para acelerar la eliminación cuando las empresas se opongan. 3 micronutrientes que reducen el riesgo cardiovascular. Un metaanálisis de más de 884 estudios han revelado que el omega 3, el ácido fólico y la coenzima Q10, CoQ10, se encuentran entre los micronutrientes que reducen el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, según publican los investigadores en el Journal of the American College of Cardiology. Las dietas saludables son ricas en antioxidantes como los aminoácidos, los ácidos grasos, omega 3 y la vitamina C, pero desde hace mucho tiempo es controvertido el beneficio de estos micronutrientes para la salud cardiovascular. Los investigadores revisaron sistemáticamente un total de 884 estudios disponibles hasta la fecha sobre micronutrientes tomados como suplementos dietéticos y analizaron sus datos. Identificaron varios micronutrientes que sí reducen el riesgo cardiovascular, así como otros que no ofrecen ningún beneficio o incluso tienen un efecto negativo. En los resultados combinados participaron más de 883,000 pacientes. Por primera vez hemos desarrollado un mapa exhaustivo e integrador basado en la evidencia para caracterizar y cuantificar los efectos potenciales de los suplementos de micronutrientes sobre los resultados cardiometabólicos, explica Simi Liu, profesor de epidemiología y medicina en la Universidad de Brown en Estados Unidos e investigador principal del estudio. Nuestro estudio destaca la importancia de la diversidad de micronutrientes y el equilibrio de los beneficios y riesgos para la salud. Los hallazgos podrían servir de base para futuros ensayos clínicos en los que se estudien combinaciones específicas de micronutrientes y su impacto en la salud cardiovascular, destaca. Hace tiempo que se cree que los suplementos de antioxidantes desempeñan un papel en la salud del corazón. Esto se debe a que los micronutrientes actúan para reducir el estrés oxidativo, un factor conocido que contribuye a muchas enfermedades cardiovasculares. 4 mujeres Nobel de Química en los últimos años es una tendencia positiva, considera Caroline Bertozzi. Los premios Nobel siguen teniendo una falta de mujeres entre sus distinguidos, en especial en las categorías científicas, aunque en los últimos años 4 de ellas lo han logrado en química, lo que marca una tendencia positiva. Así lo considera Caroline R. Bertozzi, que este año ha logrado el Nobel de Química y hoy se sentaba en la mesa con el resto de sus compañeros premiados en las disciplinas científicas, en total 8 hombres y una mujer. Bertozzi, que junto a la escritora francesa Annie Ernaux son este año las únicas mujeres premiadas, destacó en una rueda de prensa que para ella es un gran honor sentarse entre, dijo, estos científicos increíbles. Además recordó que de las 8 mujeres que han logrado el galardón en química, 5 están vivas y de ellas 4 lo han logrado en los últimos años, lo que consideró una tendencia muy positiva. El de este año es el 8º Nobel de Química que ha logrado una mujer, y en las ediciones más recientes también se hicieron con él la estadounidense Frances Arnold en 2018, además de Emmanuelle Charpentier, francesa, y Jennifer Doudna, estadounidense, en 2020. Bertozzi ha sido reconocida como creadora de la química bioortogonal, una revolución para la biología y la bioquímica que refleja la fase inicial de un nuevo capítulo de la química en el que se utilizará para desarrollar nuevos tipos de medicamentos. Fármacos que se dirigirán a tejidos concretos y sabrán mantenerse alejados de aquellos otros tejidos que no se requieren tratar, señaló Bertozzi, quien indicó que la primera aplicación ya ha llegado a ensayos clínicos con humanos y se trata de una terapia contra el sarcoma. Creo que a corto plazo la química bioortogonal será un campo muy rico que crecerá durante la próxima década, estimó la laureada, que como el resto recogerá el galardón el próximo 10, fue en el 10 de diciembre, fecha en el que murió Alfred Nobel. Un microscopio inspirado en el telescopio Webb ve moléculas en 6D.
Una nueva imagen tecnológica de imagen microscópica inspirada en parte en el diseño del telescopio espacial James Webb es capaz de observar las moléculas en 6 dimensiones. Utiliza segmentos de espejos para clasificar y recoger la luz a escala microscópica y captar imágenes de moléculas con un nuevo nivel de resolución, posición y orientación, cada una en 3 dimensiones. Los detalles de este nuevo sistema desarrollado por Oumeng Zhang, recién doctorado del laboratorio de Matthew Liu, profesor asociado de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas de la Escuela McKelvey de Ingeniería de la Universidad de Washington de San Luis, se publicaron en Nature Photonics. Al igual que el telescopio espacial, el microscopio reflector multivista de polarización radial y azimutal depende de la captación de la mayor cantidad de luz posible. Por ello, en lugar de utilizar esa luz para ver cosas lejanas, la emplea para discernir distintas características de diminutas moléculas fluorescentes adheridas a proteínas y membranas celulares. El sistema está parcialmente inspirado en los telescopios, explica en un comunicado Oumeng Zhang, investigador de la Universidad de Washington en San Luis y creador del nuevo sistema, que se presenta en Nature Photonics. Es un montaje muy similar. En lugar de la conocida forma del panal del James Webb, utilizamos espejos en forma de pirámide. En la actualidad, los microscopios de este ámbito se enfrentan a retos a la hora de crear imágenes biológicas. Por un lado, las cantidades tan pequeñas de luz que emiten las moléculas fluorescentes son sensibles a las más mínimas aberraciones, incluido el turbio entorno del interior de una célula. Por ello, la obtención de imágenes precisas depende en mayor medida del procesamiento informático para corregir la orientación una vez captada la imagen. Piensa en crear una imagen en color cuando todo lo que tiene son sensores de cámaras en escalas de grises, explica Liu. Podrías intentar recrear el color utilizando una herramienta computacional o puedes medirlo directamente utilizando un sensor de color que utiliza varios filtros de color absorbentes sobre diferentes píxeles para detectar los colores. Sony dice que podría fabricar robots humanoides, pero que primero necesita encontrarles un uso. El conglomerado japonés de electrónica y entretenimiento Sony afirmó que dispone de la tecnología necesaria para fabricar robots humanoides, pero que primero necesita saber cómo podría utilizarse eficazmente. En términos de tecnología, varias empresas del mundo, incluida esta, tienen suficiente tecnología acumulada para fabricarlos rápidamente una vez que quede claro si su uso es prometedor, declaró Hiroaki Kitano, director de tecnología de Sony, en una entrevista a Reuters. Haremos una inversión para la fabricación solo cuando esta sea considerada necesariamente. Vemos un potencial en los robots humanoides, pero también creemos que estas otras formas de robots son bastante importantes, también agregó. Sony lanzó hace más de 2 décadas un perro robot llamado Aibo. Vendió unas 150,000 unidades desde 1999 hasta 2006 y luego presentó una versión avanzada en 2018 de la cual se vendieron unas 20,000 unidades en los primeros 6 meses. Los robots humanoides han estado en desarrollo durante décadas por Honda y Hyundai y en septiembre el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, mostró un prototipo de su robot humanoide Optimus, el cual se usaría para trabajos en fábricas o trabajos arriesgados. Kitano afirmó que Sony, con su experiencia en tecnología audiovisual y ricos contenidos de entretenimiento como música y videojuegos, está bien posicionada para desempeñar un papel importante en el metaverso o mundos virtuales inmersivos. El metaverso es un término difuso que engloba la idea de que los consumidores pasarán más tiempo en entornos simulados en línea. Aunque el concepto está evolucionando, se ha convertido en una palabra de moda. En cuanto al metaverso, no es que la gente acuda solo porque se haya creado un lugar. El contenido es lo que hace o deshace el metaverso, añadió. Ante el declive del cromosoma Y, un nuevo gen sexual evitaría el fin de nuestra especie. El cromosoma Y, el gen que determina que el sexo masculino en humanos y en algunos mamíferos está actualmente desapareciendo y se extinguirá dentro de unos millones de años, lo que significará el fin de nuestra especie, según plantean los científicos. Recientemente, unos investigadores descubrieron que la rata espinosa y el campañol, ambos mamíferos que se han perdido su cromosoma Y, han conseguido desarrollar un nuevo gen sexual que determina el sexo masculino, lo que les ha permitido prolongar la existencia de su especie. Estudios anteriores habían identificado este proceso evolutivo, pero no habían podido establecer qué le permitiría continuar con el sexo masculino a estos roedores. Sin embargo, la nueva investigación encontró nuevas respuestas. Los científicos no hallaron rastros de cromosoma Y, sin embargo, observaron en una secuencia que el gen sexual
SOX9 en el cromosoma 3 de la rata espinosa se había duplicado en todos los machos, pero no existía en las hembras. Esto sugiere que el SOX9 habría reemplazado al cromosoma Y. A nivel de desarrollo histórico y evolutivo, la desaparición del cromosoma Y por ende la inminente extinción del ser humano dentro de 100 millones de años resulta ser un tema controvertido. Lo cierto es que para reproducirse la especie necesita más esperma y más hombres. El nuevo descubrimiento plantea que para evitar la extinción de nuestra especie, los humanos podrían experimentar la evolución de un nuevo gen sexual de este tipo que puede determinar el sexo masculino. Esta teoría, no obstante, podría implicar una especie de guerra de genes sexuales, lo que podría llevar a una separación de nuevas especies, que es lo que ocurrió con otras especies de animales como los roedores estudiados. Y bueno, esto es todo por hoy en la neta de la ciencia. Si está de vacaciones, disfrútela, ya lo sabe, cada jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue... La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.